Hermanos y amigos, que el eterno Dios nos cubra con su amor, con sus gracias y su misericordia. Un fraterno abrazo y saludos a todos y a todas en sus hogares. Manténganse en sus hogares haciendo devocional con la familia, orando, humillándonos, leyendo la palabra, meditando en Dios, dando gracias a Dios, para que juntos salgamos airosos de esta situación, de esta pandemia del coronavirus. Amados hermanos, amigos, estamos en una temporada histórica, nunca antes, inusual. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, hubo tanto pánico, tanta certidumbre, tantos temores, tanta batalla, histeria colectiva como estamos viendo, como se está viviendo en estos días. Nunca antes ninguna situación, ningún problema había permitido que las iglesias se cerraran, o no están cerradas las iglesias. Los templos están cerrados, los templos tienen una pausa, pero la iglesia sigue funcionando en nuestros hogares como al principio. En el día de hoy me ocupa ministrar sobre el tema diagnóstico y medicina. Y tenemos una lectura oportuna, y está en el libro del profeta Isaías y profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy tenemos un triángulo en tres elementos que vamos a suministrar, vamos a recetar. Es una receta de tres elementos básicos para la sanidad, para la medicina, en este gran desafío que tenemos. El primer elemento del triángulo es que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios como antídoto. Esas palabras que sanan, esas palabras que nos liberan, esas palabras que restauran nuestra vida espiritual. La palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos da ánimo. La palabra de Dios nos da confianza, nos da gozo, nos da paz. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia que en ningún otro, aleluya, hay salvación. La palabra de Dios es la que cambia el panorama, es la que restaura lo que está destruido. La palabra de Dios es la que trae fe, como dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando oímos palabra de Dios, cuando oímos palabra profética, palabra bíblica, nuestra fe se aumenta. Entramos a un nuevo nivel de fe, y aunque haya tormenta, aunque estemos en peligro, esa fe nos hace ser fuerte, victorioso, vigoroso. Aleluya. Entonces dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay personas que en vez de tener oído tienen oreja. Una cosa es tener oreja y otra es tener oído. Por eso la Biblia dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Y yo creo que hoy más que nunca
esa advertencia, esa palabra que Dios dice que el que tiene oído debe de oír, debe escuchar la voz de Dios en este tiempo. En el versículo 20 del capítulo de los Salmos 107, aquí dice Dios, envió su palabra, Dios envía su palabra y lo libró de ruina, nos sanó y nos libró de ruina. Cuando esa palabra penetra en nuestro corazón, se van los rencores, se va la raíz de amargura, se va el dolor emocional, se va la depresión, se van los malos recuerdos, se van los resentimientos, se va la falta de perdón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. El segundo elemento del triángulo para la salud, el triángulo que presentamos hoy para la sanidad, para que seamos libres del problema, de la lepra, de la situación que estamos viviendo, es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder para liberar al cautivo. La Biblia dice que ante Él, ante el nombre de Cristo, se doblará toda rodilla. Todo el mundo debe humillarse ante Dios, porque el único que merece la gloria es Dios. No hay poder en ningún otro, como dice Hechos 4:12. No hay poder, no hay salvación en María, en José, en Juan, en Pedro, en Buda, en Hare Krishna. No hay poder en nadie, en ningún hombre. No hay confianza en ningún hombre. Solo en Cristo tenemos la seguridad. Solo en Cristo tenemos vida eterna. Solo Cristo tiene palabra de vida. Solo en Él podemos encontrar la solución a nuestro problema. Entonces el nombre de Cristo, ese nombre tiene poder. Y como dice en el libro de Marcos 16, del 16 en adelante, dice que cuando creemos en Él, en su nombre echamos fuera demonios. En su nombre tienen que salir corriendo los demonios. En su nombre tienen que irse los espíritus. Espíritu de suicidio, de homicidio, de enfermedades, espíritu de muerte, espíritu de pleito, espíritu de drogadicción, espíritu de pecado, espíritu de vicio. Dice que en el nombre de Cristo tienen que irse. Y en su nombre también oraremos por cosas mortíferas y no nos hará daño. No nos va a hacer daño aún comiendo cosas mortíferas. Y si tocásemos serpiente tampoco nos va a hacer mal. En un lugar donde vivíamos, a alguien le enviaron una brujería y estaba envuelta en un recipiente, y esa vecina estaba desesperada y nos dijo a nosotros que hiciéramos algo por ella, y oramos y agarramos esa brujería y la quemamos en el nombre de Cristo, porque estamos protegidos por el poder de Dios. Dice la Biblia también que en el nombre de Cristo oramos por los enfermos y serán sanos en el nombre de Jesús. Tenemos el poder por la palabra y el nombre de Cristo para orar por toda enfermedad. Y Dios es un Dios de milagro. Y somos testigos de los milagros que Dios hace cada día. Los milagros que Dios está haciendo. Dios es un Dios de milagro. Es tiempo de un milagro. Y el milagro está en nosotros, está en ti. El milagro lo vemos a diario. El milagro entró en calor. En una ocasión estaba ministrando en la iglesia. Me llevaron una señora de 86 años, paralítica. El médico le dijo, nunca más podrá caminar. Y cuando la entraron en la silla de ruedas, yo le dije, siénteme en los primeros asientos. Y la sentaron en una silla al frente. Y cuando predico,
estoy ministrando y en la administración Dios me habla y me dice, dile a ella que se pare. Cuando le dije, señora, párese en el nombre de Jesús, ella me dijo, no puedo caminar. Y dije, párese en el nombre de Jesús. De repente entró un fuego sobre ella, sobre su pierna, enderezó su pierna, los huesos se enderezaron y la anciana comenzó a caminar. No solamente comenzó a caminar, que comenzó a brincar y a correr en la iglesia. Entonces la silla de ruedas estaba en la entrada de la iglesia y yo la agarré de mano y fui con ella hacia la silla y le dije, ahora tome la silla, y venía la anciana con la silla de ruedas en la mano. Fue en la silla de ruedas y después entonces ella llevaba la silla de ruedas en su mano. Dios te dice que un milagro va a ocurrir en tu vida. Que no te desespere, que no dude, que tenga fe, porque Dios se prepara para sanarte, para levantarte, para que reciba el toque del Espíritu Santo. Hoy es un día de libertad, hoy es un día de milagro. En vez de quejarnos, en vez de llorar y estar preocupado, vamos a creerle a Dios, vamos a confiar, vamos a aumentar nuestra fe. La Biblia dice también que en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6, que había un cojo en la puerta de la iglesia de la Hermosa. Y Juan y Pedro fueron a orar, y cuando vieron al cojo, el cojo lo miró frente a frente, se miraron frente a frente, y el cojo esperaba recibir dinero de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro que darte, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que se levantó inmediatamente el cojo y comenzó a caminar. No sé de qué usted está cojo. Quizá está cojo de fe. Quizá usted está cojo porque no tiene dinero para comer, porque tiene mucha deuda. Está cojo de esperanza. Pero Dios te dice hoy, levántate, toma tu lecho y anda. Suelta esa muleta hoy en el nombre de Cristo y comienza a caminar. Me trae a la memoria en una cruzada que teníamos de salvación, de milagro y liberación. Y cuando estábamos ministrando, Dios estaba sanando personas que tenían pie torcido, personas con tumores, Dios sanando de diferentes enfermedades. Y una joven se acercó a mí llorando y me dijo, tengo una enfermedad incurable. Y yo le dije, ¿cuál es tu enfermedad? Y ella me dijo, tengo VIH-Sida. Cuando yo la señalo, le dijo, en el nombre de Jesús, sed sana, hoy va a ser sana. La joven cayó al suelo, duró como media hora ahí. Cuando se levantó, yo vi que el Espíritu Santo entró sobre ella y comenzó a cambiarle la sangre. Y yo le dije, algún día nos veremos y vas a testificar de lo que Dios hizo contigo. Y ella dijo que un médico la tocó, que un médico le cambió la sangre. Y 3 meses después yo estaba en una cruzada en el mismo lugar. Y cuando estamos llamando a los testimonios de los milagros, esa joven se me acerca y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Y yo le dije, no me acuerdo de ti. Y ella me dijo, yo fui la joven que vino hace 3 meses y le dijo que tenía VIH-Sida y usted me dijo que Dios me iba a sanar. Y fui al médico en esa semana y el médico me hizo el análisis y salí libre de VIH-Sida. Tengo el análisis positivo cuando lo tenía antes de la oración y ahora tengo el análisis después de la oración que dice que estoy libre de SIDA. La Biblia dice en Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible, que para Él todo es posible. Y en Marcos 9:23 dice, si puede creer mi hermano, verá la gloria de Dios. Si puede creer, va a salir airoso. Si puede creer, va a recibir buenas noticias. Si puede creer, te vas a levantar. Si puede creer, va a recibir el milagro. Si puede creer esa deuda que tiene, esa preocupación que tiene, Dios va a obrar. De algún sitio Dios va a enviar alivio. De algún sitio Dios va a traer la bendición. De algún sitio Dios te va a multiplicar las bendiciones.
Y el tercer elemento del triángulo de la salud o de la medicina es la sangre de Cristo. Entonces decimos que el triángulo de los tres elementos son: número 1, la palabra de Dios; número 2, el nombre de Cristo, que debemos de empoderarnos, debemos de acuñar la sangre de Cristo; y número 3 es la sangre de Cristo. En una ocasión Martín Lutero estaba atribulado, estaba triste, y de repente dice que el diablo vino y comenzó a enumerarle todos los pecados que él había cometido. Y el enemigo es un experto, es un buzo en buscar en lo profundo del mar todos los pecados que ya Cristo nos liberó, que Cristo botó o quitó de nosotros. Y Él quiere traérnoslo a colección, quiere traérnoslo al presente. Pero dice la Biblia que Martín Lutero tomó un crayón rojo y escribió: es verdad que he pecado, pero la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Cuando el enemigo quiera traerte los pecados que has cometido, la falla que has tenido, la caída que has tenido, los rebalones que has tenido, dile: es verdad, reconozco que he fallado, pero Cristo me ha liberado. La sangre de Cristo me ha limpiado. Y debemos recordar en estos días de la pandemia que está viviendo el mundo, del coronavirus, del COVID-19, debemos recordar lo que dice en el capítulo 12 de Éxodo, cuando había una pandemia que andaba en el pueblo entero, tocando las casas, tocando los primogénitos, tocando a chicos, a grandes, tocando a gobernantes, a ricos, a pobres, tocando a toda clase. Pero había un requisito para que el ángel de la muerte o de las plagas no entrara a las casas. Dios dijo, del versículo 11 en adelante: tomen el cordero, tómenlo el cordero, sacrifíquenlo, cómanselo. En la actualidad hoy, Dios lo que está diciendo: tomemos el cordero inmolado, asegurémonos de Cristo, refugiémonos en Cristo, busquemos a Cristo, entremos en el arca, busquemos su presencia, acuñemos al Cordero de Dios. Cristo es el centro de nuestra familia. Cristo es la solución a nuestro problema. Con Cristo todo lo podemos. Y una de las advertencias, de la señal que Dios habló fue que de la sangre del Cordero sellaran la puerta, las casas, para que cuando el ángel o la pestilencia o la pandemia fuera, viera que hay una señal, que esa casa era respetada, que esa casa estaba cubierta por el Cordero. Entonces debemos de aplicarnos la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos de todo pecado. Y una gota de la sangre de Cristo fue capaz para comprar el mundo entero. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el nombre de Cristo. Necesitamos también la sangre del Cordero. Pero dice que aplicaban la sangre del Cordero, pero que todo el mundo tenía que quedarse en su casa. Usted no necesita ir a la calle, nada. La iglesia es usted. Dios nos está dando una enseñanza para que volvamos al principio, al origen, que la iglesia estaba en la casa, para que usted renueve su familia, para que usted vea las debilidades, la fortaleza en la familia. Si hay una familia sana, hay una sociedad sana. El mundo está desintegrado porque la familia está dañada, porque la familia está tóxica, está afectada por muchas razones.
Ahora bien, hablando del diagnóstico, aquí hay un diagnóstico. Dios nos hace una radiografía, una resonancia magnética, pero no una resonancia magnética normal, es espiritual. Y Él en esa radiografía, es en esa radiografía en el corazón, en la mente, en el alma y en todo, dice Dios que en el diagnóstico que Él nos encontró a la humanidad, al mundo entero, en Isaías 1:6, oiga el diagnóstico de Dios para nosotros. Dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Dios está hablando del hombre, de nosotros, del mundo. Dice que no hay nada sano en nosotros. Dios en esta radiografía, el diagnóstico es que no hay nada sano, número 1. Dice, sino heridas. Lo que hay es herida en el alma. Lo que hay es herida en la familia. Hinchazón y podridas llagas. Hay hinchazón, hay orgullo. Dios ha encontrado orgullo en los gobiernos, en los ricos y aún en los pobres. Porque hay pobres que no tienen dinero, pero son ricos en orgullo. Y Dios aquí está hablando de la condición nuestra. Y hablo a la iglesia. Hablo a la iglesia como el agente de cambio, como el foco de traer cambio a esta tierra, a este mundo. Dios nos ha llamado a nosotros, aleluya, como agente de cambio, para cambiar la mentalidad. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, aquí hay 2 requisitos para salir a flote, salir a camino. Número 1 dice, creed en Dios y estaréis seguros. El que cree en Dios, el que confía en Dios, no será avergonzado. Creed en Dios y estaréis seguros. Está firme. No tendrá miedo. No andará en pánico. No andará desenfrenado. No andará en duda, en desesperanza. Cree en Dios y estaréis seguros. Segundo requisito dice, y creed a los profetas y seréis prosperados. Hay que creer en los profetas de Dios. Y yo quiero profetizar en el nombre de Cristo en este momento. Lo que Dios ha permitido en esta época no es meramente humano. Es un plan de Dios. Es el método que Dios ha utilizado, ha permitido para que nos volvamos a Él. Para que reconozcamos que el poder es de Él. Para que entendamos que los ministerios no son nuestros. Para que entendamos que la gloria de Dios, los ministerios son de Dios. Los dones que Dios nos da es para utilizarlo, no para vanagloriarnos. Dios nos está midiendo y nos ha encontrado enfermo, con el corazón hinchado. Dice aquí, hay heridas que no están sanadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay muchos que solamente queda la apariencia de lo que fueron y están operando en el pasado lo que eran, como Dios lo utilizaba antes. Pero Dios está permitiendo esta pandemia para sacar de nosotros lo que el león dormido, para restaurar en nosotros la pasión, para restaurar en nosotros el ministerio, para recuperar lo que hemos perdido. Este es un tiempo de recuperación.
Este es un tiempo de resurrección de sueños. Dios dice que los sueños que te han arrebatado, que te han robado, esos sueños que te han golpeado, estos sueños que te han quitado, que han matado, dice Dios que los recupere. Este es un tiempo de levantarte. Sueños que han sido neutralizados por el enemigo y por enemigos que ha tenido. Dice el Señor que vendrá un incremento de gloria como nunca antes. Vendrá una presencia de Dios impresionante. La iglesia estará inundada del Espíritu Santo. Dice Dios que traerá Espíritu Santo y fuego sobre su obra. Dice Dios que traerá avivamiento inusual. Un avivamiento como nunca antes. Un avivamiento postrero. Dice Dios que su gloria será manifestada en el mundo entero. Y todo el mundo verá que Jehová es grande y poderoso. Dice el Señor que personas que están en el anonimato, dice Dios que lo va a promover. Dice el Señor, llegó tu turno, hombre de Dios, hombre que estaba cabizbajo, mujer que estaba detenida. Hay un empoderamiento, y no de ese empoderamiento que están hablando hoy. Un empoderamiento para no obedecer. Un empoderamiento de rebeldía, de orgullo, no. Es un empoderamiento pero en la obediencia de Dios. Es un empoderamiento para nosotros arrebatar lo que es nuestro. Para empoderarnos de las herencias que Dios tiene nuestra. Hay herencia, amados y amadas, que el enemigo la tiene cauterizada. Pero dice Dios, te doy la herramienta para que la arrebate. Te doy la autoridad para que pueda tocarla. Debe tocar tu herencia. Tiene que caminar en tu herencia. Tiene que hablar de tu herencia. Y la herencia más grande es la salvación de nuestra alma. La herencia más grande es que nuestro nombre esté en Cristo en el libro de la vida. Porque ahora mismo hay un espíritu de competencia. Un demonio de exhibicionismo. ¿Cuál predica mejor? ¿Cuál tiene mejor palabra profética? ¿Cuál es al que Dios más usa? ¿Cuál es el que tiene más dones? ¿Cuál es el que tiene la iglesia más grande? ¿Cuál es la iglesia más bonita? Ahora mismo no es un asunto del que tenga más o el que sea más. Es un asunto de que todos debemos de humillarnos, postrarnos ante Dios, pidiendo misericordia. Dios traerá su gloria nuevamente. La iglesia necesita arrepentirse nuevamente. Los ministros debemos de volver a Dios. Debemos de llorar. Debemos de volver a la humildad y creerle al Señor. Dios traerá un crecimiento, una multiplicación como nunca antes. Inusual. Las iglesias se llenarán. Dios me ministra que esta es una oportunidad para que aprendamos a dar célula en las casas. Porque Dios traerá un gran avivamiento a través de la célula. Pero célula con Espíritu Santo y fuego. Célula con hombres y mujeres ungidos por la presencia de Dios. Célula para alcanzar la humanidad. Que de cada casa levantemos un altar. Este es un tiempo de Dios darnos todo lo que hemos perdido. Mujer de Dios, hombre de Dios, levántate. Levántate en el nombre de Cristo. Es hora de que te ponga en el lugar que Dios te ha llamado. Hay una reposición. Hay un realineamiento. Hay una reforma de parte de Dios. Dios trae reforma a las iglesias. Los pastores debemos ser amigos, los ministros, los líderes, los profetas. Los apóstoles, no solamente de nombre y de grandeza. Los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas. Los maestros, los miembros, los líderes. Todos debemos de volver a la gracia de Dios.
Todos debemos de depender de Dios. Dios quiere un corazón sano. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere personas que sean humildes. Personas que le den la gloria al Señor. Que mientras Dios más nos use, más humildes seamos. Más obedientes seamos. Diagnóstico y medicina. Ese es el diagnóstico que Dios nos ha hecho a nosotros. Corazón abierto. Hay una operación a corazón abierto hoy. Con rayo láser. Y Dios está extirpando todo lo que está podrido. Todo lo que está dañado en nuestro corazón. Y nos está sanando. Dios sanará nuestra tierra. Dios traerá cambio al mundo. Gloria a Dios. Que los presidentes, los gobernantes, los líderes de masa del mundo están llorando, están pidiendo oraciones, pidiendo jornada. Hermanos, este virus de coronavirus, según dicen los científicos, que ellos desconocen la vacuna para traer la medicina. Y según la noticia, dice que el nivel alto de este virus es en la semana que viene y en la próxima de arriba. O sea que veremos multitudes de personas infectadas y de muertos. Pero la iglesia no se puede quedar tranquila. Que Dios tenga misericordia. Que Dios obre y mande sus gracias, su amor como siempre lo ha hecho. Para terminar voy a orar por cada presidente de cada país. Voy a orar por los políticos. Voy a orar por los médicos. Voy a orar por las autoridades sanitarias. Los médicos que exponen su vida para ayudar a muchos. Vamos a orar por la enfermera, los enfermeros, los que están trabajando en la calle, los militares, los bomberos, la defensa civil. Vamos a orar por cada uno. Vamos a orar por los pastores, nosotros los pastores, los ministros. Vamos a orar por los presidentes de concilio. Hay muchos que somos presidentes de concilio. Y ahora mismo todo está detenido. Por los líderes, por los aspirantes a senadores, a diputados, a la presidencia. Vamos a orar por todo el mundo, en especial por nuestra República Dominicana. Y vamos a orar por los enfermos, que yo creo que Dios va a hacer milagro. Mientras estaba dando las palabras, el Espíritu Santo me ha ministrado que ha comenzado a sanar personas del alma, que ha comenzado a sanar personas del corazón, de su espíritu, de enfermedades psicosomáticas, de enfermedades de hipocondría, personas hipocondriacas que están siendo atacados por el enemigo. Dios me ministra que ha comenzado a obrar milagro en este momento. Vamos a orar. Estoy aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos. Estamos unidos, conectados. Estamos en una jornada de oración y ayuno para que Dios tenga misericordia. Yo quiero que usted, donde esté ahí, ponga su mano donde tiene el problema, la enfermedad, y crea que Dios se le va a sanar. He orado por personas fuera del país, en otros países, que han tenido cáncer terminal, le han dado un mes de vida, y Dios le ha sanado. Es que para Dios no hay distancia ni hay nada difícil. No soy yo, no eres tú, es Dios quien lo hace. Simplemente somos vasos. Vamos a orar en esta hora. Todos los ministros que me escuchan y todas las iglesias en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre que tiene poder en el cielo y en la tierra, nombre que nos da autoridad sobre el enemigo. La Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá sobre la iglesia.
la puerta del Hades, el enemigo, ninguna tormenta, ni Satanás, ni los demonios, ni los principados, ni potestades, ni gobernadores de la tiniebla nos podrán tocar, porque estamos cubiertos con la palabra, con el nombre de Cristo y con la sangre de Cristo. Padre, en esta hora oro para que cada presidente se humille, para que cada gobernante se humille, que los ricos se arrepientan, que los pobres también se arrepientan, que todo el que no conoce a Dios se humille en esta hora. Voy a hacer una oración de salvación para todo el que no es cristiano. Repite la oración todo el que quiere convertirse ahora, todo el que quiere cambiar de dueño. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, límpiame de mi pecado, salva mi alma, lávame de mi maldad. Yo renuncio a Satanás, al pecado y a toda rebeldía. Inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora oro por cada iglesia, por cada pastor, para que tú estés multiplicando las bendiciones espirituales, bendiciones emocionales, bendiciones físicas, bendiciones materiales. Tú eres el Dios que bendice, el Dios que multiplica, el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y oro ahora para que tú estés sanando cada enfermedad incurable y esté obrando en los hospitales y esté tocando en las clínicas todo lo que está enfermo de coronavirus aquí en nuestro país, República Dominicana, y en cada país del mundo, para que tú estés obrando y estés haciendo milagros. Es verdad que Cristo sana el coronavirus. Los científicos todavía no han podido descubrir la vacuna para traer la salud del coronavirus, pero hay un Cristo que sana toda enfermedad. Hay un Cristo de milagro. En esta hora, sé sano en el nombre de Cristo. Todo tumor, sal fuera de los cuerpos. Toda enfermedad de cáncer, fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu de locura, fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu de hipocondría, fuera. Demonio de histeria colectiva, fuera en el nombre de Cristo. Temores, fuera en el nombre de Cristo. Los que tienen pie torcido, ordeno que se enderecen ahora. Los paralíticos, levántense en el nombre de Jesús. Los ciegos que vean ahora, ciegos espirituales y ciegos físicos. Los sordos que oigan. Los cojos que suelten la muleta. En el nombre de Jesús, sed sano ahora por la palabra de Cristo. Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Cristo, fuera ahora en el nombre de Jesús. Sed sano. Arramakata, rabasenda, rabakaya. En el nombre de Cristo Jesús, yo siento la unción de milagro que está ahí en cada hogar. Siento el Espíritu Santo entrando en los cuerpos. Los cuerpos están recibiendo ahora el poder del Espíritu Santo. Unción de milagro. Sana ahora. Karabasenda namakaya. Nendo rogoboshe kerramakata rabasaya. Rirando rogomundo rogebesenda namaya. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, fuera ahora por la palabra todo demonio de enfermedad. Sé libre por el poder de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno. Un abrazo, Dios te bendiga. Recibe tu milagro. Amén. Gloria a Dios.